La decisión anunciada hoy por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de una petición de la defensa de Maduro es en la práctica la segunda derrota legal que sufre el narcodictador en menos de 2 semanas, con implicaciones que sin dudas tendrán un gran impacto en el desarrollo del juicio. ¿Por qué es importante que el juez haya decidido negar la petición de la defensa de compartir el material sensible, las evidencias, las pruebas de la Fiscalía con el resto de los acusados que aún están sin capturar en Venezuela? La explicación en nuestro programa de hoy. El juez del caso contra Nicolás Maduro se tomó 11 días para tomar la decisión que anunció hoy en Nueva York. La decisión fue muy clara. La defensa del narcodictador no puede compartir de antemano las evidencias probatorias que presentará la Fiscalía como parte del juicio criminal con ninguno de los coacusados que no hayan sido detenidos aún, ni tampoco con sus abogados. La medida se produjo luego que la Fiscalía de Nueva York presentara una moción para proteger las evidencias de posibles filtraciones, lo cual podría, según los fiscales, generar consecuencias impensables para los testigos cuyos testimonios serán cruciales en el juicio. Como se sabe, esta petición de la Fiscalía fue presentada en la pasada audiencia del juicio realizada el 26 de marzo. En contraposición, la defensa de Maduro argumentó en otra petición por separado que resultaría imposible para su estrategia de defensa no compartir estas evidencias con el resto de los acusados, todos ellos en Venezuela en estos momentos. El juez Hellerstein estableció que el material de incriminación, es decir, los potenciales documentos, videos, audios y otras piezas probatorias sencillamente no pueden compartirse con nadie más que con Maduro, Cilia y sus abogados en un proceso que se llama discovery, en el cual las partes ponen sus cartas sobre la mesa antes de comenzar el juicio. Es decir, la decisión deja por fuera, completamente aislados, ciegos, diría yo, sin idea de las pruebas ni los testigos, a los 4 coacusados en este juicio, que son Diosdado Cabello, Nicolásito Maduro, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor El Niño Guerrero. La decisión es de por sí una monumental derrota judicial para Maduro, por razones que voy a explicar en un momento. La decisión es una respuesta a una preocupación que presentó la Fiscalía en la solicitud de una orden de protección sobre estos materiales, en cuyo párrafo número 13 se afirma expresamente lo siguiente: el material de divulgación no puede ser compartido con ninguno de los acusados nombrados en este caso que aún no haya sido detenido ni con sus abogados. Esto es lo que dice el párrafo 13 de esa petición para establecer una orden de protección por parte de la Fiscalía a las evidencias. Fundamentalmente, los fiscales argumentaron que existen riesgos, fíjense la expresión que usaron, unánimemente convincentes si se permite a los acusados compartir información con los coacusados. ¿Cuáles son estos riesgos que la Fiscalía define como unánimemente convincentes? Los fiscales mencionan básicamente 3. Primero, peligro para sus testigos y sus familias. Segundo, posible destrucción de evidencia. Y tercero, interferencia potencial en investigaciones que actualmente están en curso. En mi opinión, son razones perfectamente posibles porque el régimen tiene un largo historial de hacer precisamente estas 3 cosas en todos los juicios contra chavistas y sus operadores que han tenido lugar en Estados Unidos. La posición de la defensa sobre este tema es diametralmente opuesta. Como es natural, el abogado de Maduro, Barry Pollock, expuso un texto alternativo que permitía compartir la información con los coacusados únicamente cuando fuese necesario para preparar la defensa común, es decir, en acusaciones en las que todos ellos tienen un interés común o participan o son mencionados en conjunto.
Pero el juez le dio un portazo en la cara a Maduro y su abogado al sentenciar hoy que no habrá ese compartir. Pero esto no fue lo único que indicó el juez en su sentencia, y esto es otro aspecto también interesante de la decisión. También justificó esta sentencia afirmando que sencillamente el intercambio de información entre coacusados no era necesario para la preparación de la defensa de los acusados presentes, es decir, Maduro y Cilia. La primera implicación de gran envergadura es que el juez mostró su acuerdo con la idea subyacente de esta propuesta de la Fiscalía de Nueva York de proteger las evidencias, que se trata de un caso que implica a su vez una organización criminal capaz de hacer lo que sea para eliminar testigos, destruir evidencias o interferir de forma inapropiada en el juicio. Básicamente, el juez Hellerstein aceptó la argumentación de la Fiscalía de que primero existe una convicción unánime entre los funcionarios y agentes del Departamento de Justicia que están implicados en este caso, del nivel de peligrosidad de los coacusados, y segundo, que estos coacusados, que junto a Maduro y Cilia forman parte de esta gran conspiración criminal, tienen el poder de poner en peligro a testigos y sus familias. Sin mencionarlo, la Fiscalía lo que está diciendo es: señor juez, tenemos el temor bien fundado de que si Maduro y Cilia comparten la información de que, digamos, fulanito, un ex militar o un ex funcionario, es un testigo clave en el juicio, simplemente podrían mandarlo a matar a sangre fría o intimidar a sus familiares donde quiera que estos estén, ya sea dentro o fuera de Venezuela. El juez no solo está decidiendo una moción de la Fiscalía, está tomando posición, está admitiendo indirectamente que está lidiando con poderosos criminales, no con un expresidente y una ex primera dama que claman ser inocentes pajaritos sin culpa de nada. ¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido para solicitar esta orden de protección de las evidencias y testigos? Bueno, porque hay antecedentes muy concretos y muy violentos, por cierto, precisamente relacionados a la organización criminal de Cilia Flores. No me extrañaría que el juez haya tomado en consideración estos antecedentes para tomar esta decisión que afecta también, por supuesto, no solo a Maduro, sino a Cilia Flores. El antecedente es precisamente un testigo de nacionalidad hondureña que era el testigo estrella, nada menos que contra los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Les voy a contar la historia completa de este testigo. Para las que ya conocen esta historia, que les sirva como recordatorio. Y a las que no lo conocen, que les ayude a entender las serias implicaciones de esta decisión que el juez tomó hoy contra la narcopareja. El testigo en cuestión era un hondureño, Amílcar Leva Cabrera, un narcotraficante que era conocido como El Sentado, debido a que había sufrido un accidente que lo confinó a una silla de ruedas. Su condición de paralítico, desde luego, no lo detuvo para seguir en el negocio de la droga con contactos de alto nivel en los carteles mexicanos. Un buen día de octubre de 2015, hace ya 11 años, recibió una llamada desde Venezuela este señor, El Sentado. Era nada menos que Vladimir Flores, hermano de Cilia Flores, que quería proponerle un negocio de envío de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. Pero resulta que El Sentado ya estaba colaborando secretamente con la DEA desde hacía varios meses, desde mayo de ese año, 2015, tras haber sido acusado de narcotráfico en una corte federal. El Sentado, cuando recibió la llamada de Vladimir Flores, inmediatamente alertó a la DEA y la agencia inició de inmediato una operación encubierta para montar un caso sólido y realizar capturas. El testigo organizó varias reuniones y la DEA utilizó informantes y agentes encubiertos que se hicieron pasar como narcotraficantes mexicanos. En una de las reuniones asistieron los famosos narcosobrinos de Cilia y los agentes encubiertos, por supuesto, grabaron audios y videos de ese encuentro. Como se sabe, los narcosobrinos fueron detenidos un mes después, en noviembre de 2015, durante un viaje que hicieron a Haití para discutir los detalles del narconegocio. Cuando se inició el juicio en Nueva York contra los narcosobrinos, El Sentado era
el testigo cooperante principal del caso. Incluso tenía en el documento de acusación las siglas CW1, que quiere decir Confidential Witness número 1, es decir, testigo confidencial número 1. El sentado, desde luego, había firmado su testimonio y estaba en la lista de testigos para presentarse en el juicio. Pero, ¿qué pasó? Que un 4 de diciembre, solo unas pocas semanas después de que los sobrinos de Cilia fueron detenidos en Haití y trasladados a Nueva York, el sentado fue acribillado a balazos en un ataque con sicarios. Según me dijo en su momento un agente de la DEA, el asesinato habría sido ordenado, eso es lo que sospechaba la DEA, había sido ordenado desde Venezuela para eliminar un testigo clave contra los sobrinos y posiblemente contra otros altos cargos del régimen en Venezuela, incluyendo desde luego el hermano de Cilia, Vladimiro Flores. El sentado, sin embargo, no fue el único asesinado para ese juicio. Otro testigo que la DEA no identificó también resultó muerto a balazos durante el juicio, lo cual generó una gran polémica y desde luego sospechas de que se trataba de una retaliación ordenada desde Venezuela. Los asesinatos, por supuesto, resultaron un escándalo. Sin dudas, la información de que el sentado era uno de los testigos claves de la acusación se filtró de alguna manera y provocó su muy conveniente asesinato para eliminar su testimonio clave. Aunque el sentado ya estaba muerto, sin embargo, su información y las grabaciones obtenidas gracias a su cooperación fueron usadas por la Fiscalía en la acusación contra los sobrinos de Cilia. A pesar de que la defensa de los narcosobrinos se dedicó a desacreditar a los testigos asesinados, fueron condenados los narcosobrinos en noviembre de 2016, un año después de ser detenidos, a 18 años de prisión, cada uno por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Como se sabe, posteriormente resultaron liberados en un acuerdo firmado por la administración de Joe Biden. Pero cuando los fiscales de Nueva York presentaron la moción para proteger estas evidencias en el caso de Maduro, sin dudas tenían en mente este precedente siniestro que implicó directamente al clan de Cilia Flores en una ejecución al estilo de la serie Narcos ordenado desde Venezuela. Esta es la trascendencia de esta decisión. El juez Hellerstein sin dudas analizó los argumentos y concluyó que ciertamente existe el riesgo de que la información se vuelva a filtrar, como en el caso de los narcosobrinos, y que algunos de los testigos o sus familiares terminen cosidos a balazos por sicarios enviados por el régimen. Se trata de la segunda derrota importante de Maduro. La primera fue la negativa del juez de desestimar el caso a petición de los abogados defensores de Maduro y Cilia. Falta la tercera decisión, si aprueba o no el financiamiento de la defensa con dinero de las arcas públicas de Venezuela. No se sabe cuál será la decisión del juez sobre este espinoso caso o tema, pero por los rumores que soplan, la pareja narcodictatorial se prepara para otra eventual derrota en este particular. Se habla incluso de que el clan Flores Maduro está pensando proponer la entrega de propiedades como parte de pago a los defensores, abogados defensores. No se sabe si esto lo van a aceptar. Por ahora son especulaciones, pero lo que pinta por ahora para Maduro y Cilia en el juicio del siglo no es un futuro muy optimista. Veremos qué pasa. Hasta aquí mi comentario. Por cierto que como detalle interesante a Maduro y Cilia le toca enfrentar a un juez que no solo es un judío ortodoxo, sino que ha hablado abiertamente sobre cómo intenta promover el equilibrio del impacto de su fe en su filosofía judicial. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, ha dicho incluso que tiene una escritura hebrea de la Torá en la pared de su despacho en Manhattan que dice: justicia, buscarás justicia. Él también ha dicho que espera conducir un juicio justo para Maduro. Sin embargo, también ha hablado con franqueza sobre cómo sus valores judíos afectan su toma de decisiones. Como juez y como judío, considero que todo lo que hago refleja a Dios y afecta a su imagen. Esto lo escribió el juez Hellerstein en un artículo en 2013. Quizás sea la razón por la cual Maduro ahora
es presentado o quiere presentarse como un hombre pacífico, que lee la Biblia,